Bueno, continuando con la presentación del método utilizado por Bonninghausen para la selección del remedio homeopático. En esta oportunidad vamos a hacer la tercera presentación. En una primera instancia hablamos de los repertorios publicados por Bonninghausen, de las diferentes traducciones y ediciones que se hicieron del mismo. Hablamos de la estructura del método y también hablamos de el primer elemento, que es la totalidad sintomática. Luego hicimos una segunda presentación en la que hablamos del uso de la analogía para completar el síntoma, de la doctrina de la concomitancia, del síntoma completo y del principio de la generalización a gran escala. En esta oportunidad, en esta tercera presentación, vamos a hablar entonces del síntoma mental desde la perspectiva de Bonninghausen, del concepto que le merece las tipologías, imágenes y personalidades que se hacen de los remedios homeopáticos y del síntoma inusual. Entonces, vamos a hablar del síntoma mental desde la concepción de Bonninghausen. Lo que encontramos es que en el síntoma mental hace referencia a cómo reacciona la persona ante la enfermedad y no a cómo es la personalidad o individuo. Esto es importante tenerlo en cuenta desde ese concepto de Bonninghausen. Solo se consideran como síntomas mentales aquellos que aparecen desde que la persona está enferma. Los síntomas mentales son los cambios que se desvelan partiendo de la condición de la persona en estado de salud y la variación observada ahora que la persona está enferma. Cuando la persona está enferma, las más importantes variaciones se producen principalmente en el estado de la mente y el espíritu. Por eso deben ser explorados con el mayor cuidado posible. Estos síntomas o cambios físicos, mentales, difieren drásticamente de una persona a otra. Por eso es tan importante buscarlos, porque si están presentes, pues nos van a permitir hacer la individualización. En las enfermedades denominadas corporales, el estado del ánimo y de la mente siempre está alterado. Esto se debe a que no existe ninguna sustancia medicinal que no altere el estado del ánimo y de la mente del individuo sano que la experimenta. Y cada medicina cumple esto de una manera que difiere del resto de los medicamentos. ¿Por qué entonces Bonninghausen hace más énfasis y le da preponderancia a los síntomas físicos frente a los síntomas mentales? Porque el principio de la analogía, que es la que permite hacer el síntoma característico, es mucho más fácil de adaptar a los síntomas físicos que a los mentales. Y por otra parte, lo que se propone desde la perspectiva de Bonninghausen es que el síntoma mental debe estar, o el síntoma en general, debe estar desprovisto de interpretaciones, conjeturas y especulaciones, y parece ser que este tipo de errores son susceptibles de cometer frente al síntoma mental. Ahora vamos a hablar de la jerarquización de los síntomas desde esta perspectiva, desde el método utilizado por Bonninghausen, y aquí la preponderancia se la dan a las modalidades, porque por la capacidad que tiene la modalidad o las modalidades de definir cómo reacciona la enfermedad o el síntoma ante las diversas influencias, tanto lo que tiene que ver con el tiempo como las diferentes circunstancias, lo que permite identificar el carácter distintivo relevante de la propia naturaleza de la enfermedad.
Dentro de las modalidades entonces está la etiología, comenzando por la causa interna, que hace referencia a la disposición natural que tiene el individuo a enfermar en general. Esto equivale a la sensibilidad peculiar o a la idiosincrasia de cada individuo. Y la externa, que hace referencia a la causa ocasionales, que es toda injuria, todo agente hostil para la vida, que son desencadenantes de la enfermedad o de la alteración que se produce en la energía vital. Dentro de estas modalidades están las circunstancias que agravan la condición o agravan el síntoma, y en su orden siguen las circunstancias que producen mejoría. Luego, en segundo lugar, tenemos los síntomas generales con sus sensaciones, deseos y aversiones. En tercer lugar están los síntomas mentales, y en cuarto lugar están los síntomas particulares característicos, que, como habíamos visto en la segunda presentación que hicimos, son estos síntomas que por lo general se han sido completados a través del principio de la analogía con sus 4 elementos, que son la localización, la sensación, las modalidades y las concomitancias. Para Bonninghausen, y él aportó mucho con su experiencia y la experiencia también de Hahnemann acerca de las relaciones de los remedios homeopáticos. Entonces trató de agrupar los medicamentos que tienen particularmente tropismo por algunos órganos y tejidos. Luego, en ese mismo orden, los medicamentos que se identifican con algún tipo de sensación preponderante, los medicamentos que se identifican o tienen semejanza en las modalidades de agravación, mejoría o de tiempo, los medicamentos que son complementarios a aquellos medicamentos que siguen bien después de un medicamento previo, los agudos, la relación de agudos crónicos, y los medicamentos que son incompatibles. Esto fue aportado de la propia experiencia de Bonninghausen. Luego, el concepto de tipología, imágenes y personalidades. Al respecto, lo que se dice es que ninguna tipología puede representar las patogenesias. Las patogenesias no representan imágenes completas que se superpongan a la personalidad de los pacientes con el fin de encontrar el remedio adecuado. No hay pacientes licopodios, ni personalidades sepias, ni sulfuro. Lo que hay son seres susceptibles de producir una respuesta específica a la sustancia que experimentan. De ningún modo se puede confundir un síntoma mental producto de la reacción del paciente hacia la enfermedad o al remedio experimentado con la personalidad del paciente. Así como de ningún modo se debe tampoco hacer una síntesis de los síntomas mentales que se traduzcan en personalidades. El síntoma inusual. En este caso, un síntoma inusual solo no es suficiente para fundamentar una prescripción. Se requiere de la concurrencia del resto de la totalidad de los síntomas. Y aquí nos traen algunos ejemplos de pronto que se ha identificado que hay una proclividad de pronto a relacionar algunos medicamentos con unos síntomas inusuales. Tenemos aquí extremidades, descubrir inclinación a los pies, y nos están diciendo que, a diferencia de que eso sea característico de 1 o 2 medicamentos, tenemos 21 medicamentos en los cuales se encuentran medicamentos como chamomilla, pulsatilla, medorrinum, que tienen grado de 3. Otro síntoma que nos traen para ilustrar este ejemplo es la ansiedad a la hora fijada, cuando hay una hora fijada, y nos relacionan allí 19 medicamentos que tienen este síntoma. Habitación caliente agrava, hay 140 medicamentos.
que tienen este síntoma. Y trastornos por pena, hay 92 medicamentos que se encuentran allí que se han producido, que han producido este síntoma. De esta forma hemos terminado la tercera de las 3 presentaciones que habíamos prometido hacer en la presentación del método utilizado por Bonninghausen para la selección del remedio homeopático. Les agradezco mucho su atención.